mentir e ir en contra de todo lo que Dios nos ha declarado. Dice la Biblia en Génesis 3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, en el versículo 44, el Señor Jesucristo mencionó esto acerca del diablo. Y dijo así: vosotros, estaba hablándoles a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Regresamos a Génesis capítulo 3 para ir examinando con detalle y detenidamente estas estratagemas y estas mentiras satánicas, diabólicas, que tienen el propósito de oscurecer nuestro entendimiento. Y antes quiero solamente hacerles una aclaración muy pertinente. La palabra hebrea para ignorancia, apúntala, la palabra hebrea para ignorancia es sinónimo de tinieblas. O sea, en el hebreo la palabra ignorancia y tinieblas representan y significan exactamente lo mismo. Y la palabra para luz es el sinónimo de la palabra verdad en el original hebreo, en la palabra hebrea. ¿Qué significa esto? Satanás, el diablo, opera ¿en qué mundo? En el mundo de las tinieblas. O sea, si Satanás opera en el mundo de las tinieblas, para él es muy importante que tú permanezcas en ignorancia. Y cuando Jesús nos dice que Él es la luz y que la verdad nos iba a hacer libres de la ignorancia y de las tinieblas, esto significa que cuando nosotros conocemos la verdad, y la verdad únicamente es revelada a través de las Escrituras, porque su palabra es verdad. Entonces, cuando nosotros venimos a la Biblia, comenzamos a descubrir la verdad, y la verdad comienza a sacar de nosotros las tinieblas. Comenzamos ya a no ser ignorantes del mundo espiritual invisible que nos rodea y comenzamos a abrir los ojos a la realidad. Mientras tú no conozcas la verdad de la Biblia y no entiendas que la ignorancia de la Biblia, por no estudiar la Biblia, por no conocer los caminos de Dios, sigue siendo preso de la religiosidad, sigue siendo cautivo y esclavo del pecado, sigue siendo esclavo de la idolatría y del paganismo, porque para ti no significan nada, porque estás en tinieblas. Pero cada vez que venimos a la Biblia, descubrimos de qué forma, en la proporción en que la luz entra a nuestra mente, las tinieblas van saliendo. Satanás era un querubín cuando Dios lo creó. Quiero también decirles esto: Dios no creó al diablo. El diablo se hizo solo, diablo. En otras palabras, cuando Dios creó a esta criatura, no era diablo, porque la palabra diablo significa engañador.
Entonces Dios creó a un querubín perfecto. Dice Isaías 14 y Ezequiel 28, que son los dos pasajes donde se escribe con más detalles su creación y la forma en la que él cayó, que era la más hermosa de todas las criaturas de Dios. Y estaba tan cerca de Dios que era el que dirigía el coro. Satanás era el que dirigía la orquesta y la adoración de Dios en el cielo. Él era el querubín protector. ¿Protector de qué? Protector de la santidad de Dios. ¿Por qué tenía que haber una protección en el cielo cuando no había pecado? Porque todas las criaturas de Dios fueron creadas con el potencial y con la característica de que podían adorar libremente a Dios, o ellas podían también en cualquier momento escoger rebelarse y no crear a Dios. ¿Por qué? Porque Dios no creó nunca robots. Dios pudo haber creado un mundo de criaturas robóticas donde no hubiera ni siquiera la posibilidad ni el potencial de decirle: quiero someterme a ti voluntariamente, te quiero rendir mi voluntad, quiero obedecer tus mandamientos, creo que tú eres la verdad. Todas las criaturas de Dios fuimos creadas con este potencial de poder determinar y escoger entre nosotros obedecer o desobedecer a nuestro Creador. La Biblia dice, vamos rápidamente a Isaías capítulo 14 para ver algunas características de este personaje siniestro que originalmente se llamaba Lucifer. La palabra Lucifer o la palabra Luzbel significa el que lleva la luz. Es la palabra hebrea Heilel con H-E-Y, Heilel, que significa brillante, luminoso, el que lleva, el que porta, el que levanta la luz. Este era el nombre original de este querubín. Pero dice en Isaías capítulo 14 versículo 12: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Este era el nombre original de Satanás. Era un lucero, era brillante, era hermoso, dirigía la adoración a Dios, cuidaba y protegía la santidad de Dios. Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón: subiré al cielo, en lo alto junto a las estrellas del cielo levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Quiero que observen que Dios estaba acá y Satanás estaba abajo. ¿Ya lo notaron? Porque nadie puede subir si no estás antes en una posición más baja. Entonces, Dios creó a Satanás en el cielo estaba protegiendo a Dios, pero aquí se nos muestra que Satanás se encontraba ya en un nivel inferior, porque antes de que este planeta fuera creado, ya existía en este planeta Satanás y los demonios. Había un reino en este mundo, es lo que se conoce como el mundo preadámico. Yo tengo toda una serie de conferencias sobre este asunto y argumento que les pueda a muchos interesar, el mundo preadámico. Satanás, dice la Biblia, que algo pasó, que aquí abajo en la tierra comenzó a planear en este mundo, en este planeta, el pinochetazo. Satanás planeó desde este mundo alcanzar el cielo. Vamos a subir lo mismo que la Torre de Babel, alcancemos el cielo, démosle un golpe de estado a Dios, destronemos a Dios, porque yo quiero ser como tú, yo quiero ser como Dios. Dice la Biblia: subiré al cielo, dijo su corazón, ahí junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono. O sea, antes de que nosotros existiéramos, ya existían las estrellas, ya existía un cielo. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré del lado del norte, sobre las alturas subiré y seré semejante al Altísimo. Precisamente por esta posición tan elevada que Lucifer tuvo, Luzbel, por esta categoría y este rango tan maravilloso que Dios le puso, es por eso que cuando Dios lo volvió a arrojar otra vez a la atmósfera, porque es su campo de acción de la atmósfera hacia abajo, y en los planetas y en la Vía Láctea donde estamos, todo esto era dominio de Satanás y de sus ángeles. Es por eso que Satanás ahora anhela más que cualquier otra cosa la adoración
del ser humano. Y la adoración del ser humano la logra Satanás a través de la idolatría. Esto es una de las mentiras más grandes de Satanás. En este estudio nos vamos a enfocar principalmente en la mentira, porque Satanás es el gran maestro de maestros en el arte de mentir y engañar a la humanidad. A ti te pueden engañar vendiéndote un carro y diciéndote que vale 150 y caes como trompito y pagas 170,000 pesos. Te engañó la mujer con la que te casaste. Te engañó el hombre que te casaste. Hemos sido engañados por miles de personas. No seremos aún más astutamente engañados por un ser espiritual que no vemos, ni tampoco lo podemos percibir, invisible, más que a través de la revelación que Dios nos pueda dar a través de su Espíritu. Imagínense a dónde llega el engaño de Satanás, como lo vamos a comprobar en esta mañana. En primer lugar, la primer mentira de Satanás, Génesis 3:1. La primer mentira diabólica es que Dios es un mentiroso. Lo primero que le dijo a la primera mujer que Dios creó es: con que Dios ha dicho. ¿De veras, en otras palabras, de veras tú le crees a Dios? ¿De veras crees lo que dice la Biblia? Pero la Biblia es inventada por los hombres, hombre. La Biblia tiene muchas contradicciones. La Biblia raya en muchos anacronismos. La Biblia no es fiable, no es confiable. Tiene muchas traducciones y ha alterado su contenido. Cada quien la puede interpretar como quieren. ¿No has oído ni te son familiares todas estas sugerencias que has oído en la televisión, en los maestros, en tus amigos? Cada vez que tú oyes algo, un libro, Cristo vivió en Cachemira, ahí en Sambors venden el libro, El caballo de Troya por José Benítez, otro hereje español que no sabe ni siquiera lo que está escribiendo, pero como tiene el del cristianismo, se vende como el bestseller por todos lados, y la gente es engañada porque no conoce la Biblia. De ahí la importancia tan profunda que Dios quiere que tú puedas manifestar estudiando la Biblia, inscribiéndote en el diplomado que vamos a ver, viniendo a los estudios bíblicos, viniendo temprano aquí a la iglesia, comenzando a oír los coros, la adoración. Todo esto te prepara espiritualmente para conocer la verdad de Dios. Satanás trata, en primer lugar, de hacernos creer que Dios no nos ha hablado, que es mentira que Dios se ha comunicado con el ser humano. Fíjense nada más qué mentira. Hace 2-3 años murió, como un ejemplo, un grande astrónomo llamado Carlos Sagan. Este astrónomo era ateo y él inspiró una película que se llama Contacto, con la actriz Judy Foster. Y esta película de Contacto, inspirada en este astrónomo ateo, tenía como propósito demostrar que él quería, Carlos Sagan decía antes de morir, si Dios existiera ya hubiera hecho contacto con nosotros. Y él sacó las antenas muchas veces y trataba de comunicarse y decir: bueno, Dios, si tú realmente existes, mándanos un contacto, o que oigamos voces angelicales en el cielo y que podamos establecer la realidad de que tú existes. Sin embargo, ¿cuál fue el gran error de este hombre? El tratar de oír la voz de Dios, o audiblemente escuchar la voz de Dios por medios humanos, por antenas parabólicas. Quería físicamente escuchar la voz de Dios, y él no quiso oír, ni tampoco venir a la Biblia y saber que hace 2000 años ese Dios que este hombre pedía que se contactara con él, mandó a su hijo a este mundo. Mandó a su hijo a este mundo a visitarnos, a caminar por este mundo, a comunicarnos las verdades de él, a morir como un Dios, a morir como un hombre, al hablar como el más grande de los sabios filósofos que han existido, al mostrarnos la misericordia, la compasión y las virtudes más excelsas que un ser humano pueda manifestar. Y sin embargo, aún después de esto, 2000 años, la gente todavía sigue creyendo a Dalai Lama, a Buda, a Mahatma Gandhi,
al gurú, a la masonería, a creer que los hombres tienen la verdad y que algún hombre puede descubrir la forma en que podemos encontrar a Dios. Y Dios escogió solamente un camino para que el ser humano le pudiera llamar. Y ese camino, dijo Jesucristo, que era Él. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre, nadie conoce al Padre más que el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Vemos nosotros pues que el diablo continúa sugiriéndole al ser humano que Dios es un mentiroso, que es un tirano, que Dios no quiere que disfrutemos de la vida. Y por eso los jóvenes se tragan el anzuelo, se comen la mentira al creer que llegan las amigas, ay, eres una virgen, todavía ¿cómo crees que a los 18 años eres virgen? Tú deberías ya de ser como las artistas de Hollywood, no seas anticuada, no seas retrasada mental, ya te pareces a Santa Teresita de Jesús, te van a decir la Madre Teresa en la escuela, etcétera, etcétera. Y el ataque y la presión filosófica y moral que nuestros hijos están recibiendo y nosotros también de nuestras amistades es continuo, es constante. ¿Cuál es el propósito? Robarnos y convencernos de que lo que dice la Biblia no es cierto. Y la Biblia dice, no cometerás inmoralidad. Pero el ataque viene contra todos los mandamientos de Dios para debilitarte a través de la presión, a través del convencimiento, a través de la persuasión, y que tú puedas ceder las convicciones que Dios anhela que todos nosotros mantengamos en nuestra vida interior. Vean ustedes dos ejemplos, el primero en el libro de los Gálatas, capítulo 1, en el Nuevo Testamento, Gálatas. Y el ataque no solamente es moral, de las mentiras. Por ejemplo, ¿ustedes qué creen que sean las sectas? ¿Por qué ustedes creen que hay miles de sectas? Al grado que cuando alguna persona sigue a Jesucristo le preguntan, ¿en qué secta estás? Porque la gente no sabe evaluar, no tiene un punto de referencia, no conoce las verdades absolutas para saber, esta es la columna que sostiene a la humanidad, la verdad. Pero mientras se ignore quién es Jesucristo y las enseñanzas de Jesucristo, la humanidad permanecerá en la ignorancia y nunca sabrá qué columna es la que sostiene, cuáles son los fundamentos, cuáles son los cimientos que verdaderamente podemos nosotros saber en los que estamos parados y que nuestra casa, nuestra vida no se va a caer, porque nuestra piedra y nuestro fundamento es Jesucristo. Las sectas son precisamente ataques doctrinales a la verdad. Las sectas se forman cuando personas indoctas, cuando personas no estudiosas, cuando personas inmorales comienzan a tomar la Biblia y la pervierten. Por eso tú puedes ver a un mormón con la Biblia en la mano, a un testigo de Jehová con la Biblia en la mano. Puedes ver a muchas personas con la Biblia en la mano, pero dice a un predicador, John Wesley, nunca el diablo es tan diabólico como cuando trae la Biblia debajo del brazo. O sea, el hecho que una persona traiga la Biblia no implica que esa persona esté en la verdad. Porque si la persona trae la Biblia, como la parábola de las 10 vírgenes, pero no tienen al aceite de la Biblia, que es el Espíritu Santo, el aceite es el que le da la vida a la Biblia. Tener la Biblia, estudiar la Biblia desde mi análisis intelectual y filosófico. Yo soy doctorado en ciencias políticas, en filosofía y letras, en antropología, y creo que con mi inteligencia humana puedo venir a la Biblia, escudriñar la Biblia, juzgar la Biblia e interpretar la Biblia. Te equivocas, porque estas cosas Dios las escondió de los sabios y los entendidos y se las reveló a los niños. En Gálatas 1, el apóstol Pablo escribe estas palabras advirtiéndole a esta iglesia de Galacia acerca de este peligro. Dice el versículo 6 al versículo 9, Gálatas capítulo 1. Estoy maravillado de que tan pronto se hayan alejado del que los llamó por la gracia de Cristo para seguir un
evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Jesucristo. ¿Cuál es la advertencia? Que hay muchos seres humanos que van a venir a la Biblia y la van a tomar como ellos quieren, le van a dar la interpretación que ellos quieren y la van a pervertir. Y a través de esta perversión, estas personas van a tener a discípulos, y porque hay seguidores hasta del diablo. Y van a comenzar a seguir a ese hombre como Jim Jones. Jim Jones, se acordarán ustedes, en 1978, era un predicador de una denominación. Me reservo la denominación para que no digan que es satánica toda la denominación, pero era pastor de una denominación cristiana, o por lo menos de las que se dicen cristianas. Un día se para el domingo en la iglesia y les dicen: cierren la Biblia, métanla debajo de la silla, ya no la necesitan. Ahora quiero que me escuchen a mí. En ese momento, cualquiera que tenga discernimiento y que sea un estudioso de la Biblia, te suena como una campanita. Cuidado, este hombre no puede comenzar a decirme que lo oiga a él y que yo esconda la Biblia, porque si alguna persona no predica la Biblia y la palabra de Dios, es un mentiroso y un falso profeta. Bueno, se salieron como el 15% de los congregantes de esa iglesia y se quedó con los ingenuos, con los simples y con los que no querían estudiar la Biblia. Y al segundo domingo comenzó a decir que él era Dios. Al tercer domingo se convencieron y como a los 2 meses les dijo: el gobierno americano nos quiere destruir en nuestra iglesia y nos tenemos que ir. Vendan sus casas, denme sus anillos, denme sus zapatos, vendan sus relojes, vendan sus propiedades, denmelo todo a mí y nos vamos a ir a la Guyana, allá a Sudamérica, a formar un milenio, a tener puros cristianos, escuelas cristianas, todo va a ser cristiano y vamos a aislarnos de toda la sociedad. Todas estas cosas eran antibíblicas. Alguien le debe haber preguntado: y si nos vamos a esconder allá, mejor vamos a meternos a un convento. Y Dios no quiere que nos metamos a un convento ni que nos aislemos del mundo, porque entonces ¿quién le predica el evangelio a las gentes? Vayan al mundo entero y prediquen el evangelio. Nadie discernió esto. Bueno, allá en la Guyana los convenció, comenzó a violar a todas las mujeres y a decirles a los hombres que sus esposas eran de él, y se lo creyeron. Y al ratito comenzó a castigar a los niños con latigazos y a encerrarlos en subterráneos y enterrarlos con su comida y con su excremento y con su orín cuando se peleaban contra de él o le gritaban o lloraban los bebés enfrente de él. Finalmente el gobierno americano, oyendo que algo pasaba en la Guyana, mandó a senadores. Este hombre tenía armados a todos los que estaban a su alrededor y una matazón tan tremenda en la que antes de que los mataran a todos ellos, él hizo una jarra inmensa de Kool-Aid, le echó veneno y hizo que todos se suicidaran. Y cuando llegaron las fuerzas norteamericanas, más de 900 personas estaban tiradas en el suelo, en el templo del pueblo, que así le llamaba él a su iglesia. Tenemos a otro hombre llamado David Koresh, en Waco, Texas. Un muchacho que comenzó a estudiar la Biblia, comenzó a alejarse de la Biblia, fundó su secta, hizo un castillo, armó con rifles AK-45 a todos y comenzó a enseñarles que él era Dios. Llegó el FBI y los antidrogas y los antinarcóticos y antiarmas en Estados Unidos y a cañonazos derrumbaron todos y le prendieron fuego y se murieron quemados todos. Así nos da la historia de tantas personas, como dice Pablo, que vienen a perturbar a la gente con otro evangelio. El evangelio es uno, no hay otro evangelio, pero este evangelio, este mensaje, escúchame, este mensaje es el centro del blanco, del ataque, de la inconformidad, no hay cosa más controvertida que la Biblia, no hay libro más perseguido y más atacado que la Biblia, porque la Biblia es el único libro de los billones de volúmenes de literatura que existen en las librerías y en las bibliotecas, el único de todos que tiene la verdad. El único.
No es de extrañarse pues que nadie ataque el Corán de los musulmanes, que nadie ataque el Tripitaka de los escritos de Buda, ni los Vedas, ni el Popo, etcétera, etcétera, ni los libros de la masonería. Nadie ataca nada de las cosas, ¿verdad?, que no representan un daño. Pero el mundo espiritual de Satanás sabe que la verdad no debe ser predicada, y por eso es el ataque contra la Biblia, contra tu persona durante toda tu vida, para que creas que Dios es un mentiroso, que Dios no nos ha hablado y que esto no es la verdad. Ahora quiero terminar aquí el primer punto. Si Dios no nos ha hablado, considera esto y reflexiona en estos pensamientos. Si Dios no nos ha hablado, y si Dios realmente no se ha comunicado con nosotros, con los seres humanos, entonces no tendríamos reglas más que las que nosotros hiciéramos para vivir. Número 1. Si realmente no hay una fuerza externa, un creador más allá de nosotros, un legislador de la moral, un rey cósmico, alguien que realmente pudiera establecer el bien y el mal, si no existe ese creador, entonces los seres humanos aquí abajo vamos nosotros a decidir qué es bueno y qué es malo. Vamos nosotros a hacer las reglas. Y entonces un gobierno dice, el matrimonio entre homosexuales como Inglaterra no es malo. Y ahí se casa Elton John y se mandan flores el uno al otro, y acude la sociedad más alta británica a la boda homosexual, y comienzan los dos a jurarse amor eterno, un hombre con otro hombre eterno, y a decirle, si nos vamos de luna de miel a Sudáfrica, y mándenos postales cuando estemos allá, mis amores. La degeneración y la depravación y la basura y la podredumbre del ser humano lo estamos viendo con nuestros ojos. ¿A qué forma se ha distorsionado y degradado la sociedad a través del matrimonio y la familia? La familia, dice la Biblia, la familia fue instituida antes que cualquier otra institución. La familia es el cimiento de toda sociedad. Hasta el gran Napoleón Bonaparte dijo, cuando fue coronado emperador de Francia, denme grandes familias y yo haré de Francia la nación más grande de Europa. Los mismos reyes y emperadores, y el mundo sabe que cuando la familia es destruida, cuando la familia es atacada, cuando la familia es deshecha, cuando ya se casa una mujer con mujer, hombre con hombre, se ha perdido totalmente el fundamento de la sociedad, porque los seres humanos se han creído dioses y están determinando ellos qué es bueno y qué es malo. Si Dios no ha hablado ni nos ha comunicado nada, entonces vana es nuestra esperanza de volver a vivir. ¿Para qué le soy fiel a una sola mujer, a mi esposa, habiendo 5, 10, 15 más? A esta Petunia, Clorofila, Fidencia. ¿Para qué le vas a ser fiel a un hombre? Si hay hombres más bellos como John Travolta, como artistas de cine, como los de Chip and Dale, ¿para qué vas a someter tu nombre que tiene cara de coyote? ¿Para qué voy a ser honrado? Si aquí la filosofía de la vida es, el que no tranza no avanza. ¿Por qué voy a tener convicciones morales? Vamos, si se trata de hacer dinero, si se trata de ser famoso, si se trata de ser aplaudido, busquemos eso entonces. No tendríamos ninguna esperanza. ¿Por qué? Porque al morir todo va a acabar. Entonces vamos a tratar de vivir lo mejor que podamos, de robar lo mejor que podamos, de entregarnos a los placeres lo más que podamos, porque esta vida lo es todo. Pero un hombre hace 2000 años, enviado del cielo, el Hijo de Dios, nos viene y nos dice, yo soy la resurrección y la vida. Y vengo a traerles a ustedes una esperanza, que si yo resucité, toda la humanidad algún día se va a levantar de la tumba. Y unos se levantarán para confusión y vergüenza perpetua, y otros, como las estrellas del firmamento, van a brillar por toda la eternidad. En segundo lugar, Satanás, regresamos a Génesis, nos muestra y nos dice, con que Dios ha dicho, nos hace dudar totalmente, en segundo lugar, que esta vida lo es todo. Actualmente los seres humanos continúan creyendo esas mentiras acerca de Dios. Déjenme darles algunos ejemplos rápidos. ¿Cuántos varones, teniendo una esposa y teniendo hijos lindos y una familia por la quien vivir, de repente caen en la trampa, en la mentira del adulterio?
creyendo que esa mujer le puede dar mejor satisfacción o puede ser más feliz con esa mujer, echando a perder todas las bendiciones que Dios le había dado con esa mujer y con esos hijos y con esa familia tan preciosa que Dios te ha dado. De repente caen y se ciegan y ya no ven absolutamente nada y caen en manos de otras personas, y todo porque creyeron la mentira que les sugirió. Con que Dios te ha dicho que te conformes solamente con una, Juan Camaney. ¿De veras le crees a Dios que con una solamente vas a ser feliz? ¿De veras crees que tú puedes, teniendo, mira, eres guapo, tienes lana, tienes un buen coche, tienes para pagar el departamento a 2 o 3? No seas bruto, no seas tonto. Llegas Lucifer, Satanás, y te susurra al oído y tú oyes la mentira y crees la mentira. Con que Dios te ha dicho, confórmate a tu esposa viendo mujeres más bonitas. Pero ¿qué dice Dios? Proverbios 6:32, el que comete adulterio es falto de entendimiento. Corrompe su alma el que tal hace. Heridas y vergüenza hallará. ¿Por qué? Porque los celos son el furor del hombre. La fidelidad y la lealtad es la goma, es la fuerza de un matrimonio. Se pierde eso, se pierde todo. ¿Y todo por qué? ¿Por irte con tu secretaria? ¿Por irte con otra chavita? ¿Por creer realmente que puedes vivir así? ¿Qué no sabes que cuando comenzamos a consagrarnos, un hombre, una mujer y una mujer, un hombre, a través del tiempo, eso es lo que a Dios le interesa? Porque si tú le mientes a tu mujer, no eres leal a tu mujer, ¿a quién le vas a ser leal? ¿A quién no le vas a mentir si le mentiste a la compañera de tu juventud? ¿Cuántos jóvenes teniendo una buena educación, un buen futuro, una buena familia, de repente echan su vida a perder? ¿Por qué? Por usar el sexo antes de tiempo. Jóvenes que me están escuchando, porque le creíste a Paquita, a Anita la huerfanita le creíste, y a Lupita y a Pepe, que te dijeron, acuéstate con tu novio, no seas así, vístete con el ombligo de fuera, cuando camines mueva las pompas para que todo el mundo vaya tras tus pompas y no tras tu corazón y tu espíritu. Eso es lo que las mujeres están tragándose, esa mentira, que mientras más sexuales se vistan, más gente van a traer. Y claro que vas a traer un avispero de abejas africanas detrás de ti, para que te piquen el ombligo. ¿Y todo por qué? Porque creyeron la mentira diabólica que les dijo, con que Dios ha dicho, Lupita, que no debes tener relaciones sexuales antes de casarte. ¿De veras lo crees? Mira, la virginidad es una virtud ya pasada de moda. Ahorita eres anticuada si llegas virgen al matrimonio. ¿Qué dice Dios? No cometerás adulterio. Hagan morir en ustedes lo terrenal, pensamientos maliciosos, carnalidad, fornicación, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tú tengas un matrimonio lindo, porque para Dios la virtud más grande es llegar al matrimonio puro sexualmente. La pureza es una de las virtudes más grandes y es la que más es atacada ahorita. Que el día de tu matrimonio le digas, Paco, en esta noche este cuerpo es tuyo, por primera vez te lo entrego. Y que él le diga lo mismo, tú eres la primera mujer a la que me entrego en mi noche de bodas. Qué regalo de bodas tan maravilloso y tan precioso, decirle, esto es lo que tengo para ti y lo he guardado para este día, porque yo sé que tú eres el hombre, tú eres la mujer que Dios ha apartado para mí desde que antes de que yo naciera. Y si tú quieres esta bendición en tu matrimonio, no le entregues tu cuerpo a cualquier, como dice mi abuelita, pelangoche roto quinto patiero. No dejes que nadie te ponga las manos, muchacha que me escuchas. ¿Por qué cualquiera te va a manosear? ¿Por qué te va a tocar tus partes más lindas que tienes tú, que solamente le pertenecen y son privilegios que pertenecen al matrimonio y no antes de casarte? No dejes que nadie te besuque, que nadie te toque, que nadie te manosee. Eres una joya, eres un rubí, eres un diamante, eres algo precioso a los ojos de Dios. Defiende hasta con la muerte tu virginidad. Y en tercer lugar, ¿cuántas personas teniendo salud, familia, futuro, echan todo a perder por causa del dinero? A costa de cualquier cosa, comienzan a robar,
comienzan a cometer fraudes, comienzan a transar, a extorsionar, a engañar. ¿Y todo por qué? Porque creyeron la mentira diabólica que les dijo: con que Dios te ha dicho que te conformes con tu bochito, Dios te ha dicho ganarás el pan con el sudor de tu frente, con que Dios te ha dicho con que vivas en este jacalito o en esta casita. No es cierto, no le creas. Tú puedes hacer dinero. Mira, te voy a mandar a tu compadre, te voy a mandar a un familiar que te va a proponer un negocio. Vas a ganar mucho dinero. Éntrale vendiendo en el narcomenudeo drogas. Éntrale vendiendo alcohol. Éntrale vendiendo esto. Y oye las voces y la presión por todos lados. ¿Y qué es lo que dice Dios en 1 Timoteo 6, del 8 al 10? Teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con eso, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero. Por lo cual muchos fueron traspasados de muchos dolores, y muchos fueron engañados y desviados aún del camino de la verdad, por causa del amor de unos cuantos pesos, unas cuantas monedas de más. Con estas monedas de más ya puedo comer mejor, puedo comprarme mejor carro, puedo comerte aquello. El diablo te presenta el BTP, viaje todo pagado. El diablo te dice: ya ahorita puedes hacerte de dinero, ahorita puedes mejorar esto, ahorita puedes subir. Y no es así. Dios dice: irá andando y llorando el que lleva la preciosa. Estaba yo en Acapulco, no teníamos ni dinero. Alán se los puede decir mi hijo, mis hijos también. Y andaba yo en las calles hasta pidiendo dinero y tocando las puertas para que me dieran chamba de bellboy, de mozo. Me fui de misionero y viví durante 3 años en petates, comiendo lo que me dieran en el suelo, en las casas de adobe en Guerrero, en las costas de Oaxaca. Después, hasta después de 10 años del ministerio, un hermano me regaló una combi Volkswagen, en puros camiones y en puras peceras. Iba para todos lados, en todos los pueblos. Y así fueron pasando, y hasta hace apenas 2 o 3 años, por primera vez podemos tener una casa propia. Por primera vez. ¿Por qué? Porque tarda el tiempo y porque necesitamos entender eso. Todo aquello que querramos, todo aquello que anhelemos que entre inmediatamente, dinero mal habido es maldecido. ¿Cuántos pastores que me escuchan por la televisión y consiervos míos ya quieren a los 2 o 3 años ser famosos, salir en la televisión, tener una iglesia grandísima? Esta iglesia es el resultado de más de 30 años de predicar la palabra de Dios. 30 años. Pero todo el mundo quiere ahorita vivir a la marucha. Instantáneo todo. Ya quiero todo. Me quiero casar, ya quiero tener carro, televisión Trinitón, alfombra, etcétera, etcétera. Recuerdo cuando me decían nuestros abuelos, ¿verdad? Cuando se casaban, lo único que les interesaba tener cuando se casaran era un colchón. Porque no necesitaban otra cosa más. Cocían en una cosita de anafre, ¿verdad? Cualquier anafre, ahí se hacían el desayuno, después compraban el closet, después esto y el otro, y se disfrutaba maravillosamente a los 5 o 10 años, la casa amueblada, y ahorita todo ya servido, y mientras más tienen ahorita, más te demanda. Mientras más tú tienes, más te demanda, y mientras más ganas, más gastarás. ¿Por qué? Porque no has aprendido el camino de la bendición. Dice la Biblia que esta vida no es todo. Cuando Satanás le dijo en tercera vez a la mujer: no es cierto lo que Dios te ha dicho, no morirás. Es la mentira satánica. En otras palabras, no es cierto que la paga del pecado es la muerte. No es cierto, te sugiere y te susurra el diablo a tus oídos. En otras palabras, puedes hacer lo que quieras sin tener temor de las consecuencias. Comete adulterio y vas a ser feliz. Tranza y vas a mejorar tu posición económica. Sé deshonesto y vas a avanzar más rápido. Todas estas mentiras van en contra de la integridad, de la fidelidad, de la palabra de Dios. Dios dice: con el sudor de tu frente ganarás el pan. Por eso les hemos dicho, ¿verdad? Comprar pronósticos deportivos, comprar billetes de la lotería, es ir en contra de la voz y de la revelación de Dios. Si alguien llega y me regala un billete de la lotería, gloria a Dios y me la saco.
Si me encuentro un pronóstico deportivo, pero eso de yo ir a comprar porque estoy soñando que si compro lotería, le voy a dar al hermano el 50% del diezmo. No es cierto. Te lo gastas en Cancún. No es cierto que vas a prosperar de esa manera. Dios tiene un plan para nosotros y escúchame, nunca es el plan de Dios que nadie sea de la noche a la mañana rico, sin antes haber demostrado lo que dice Filipenses 4, el apóstol Pablo, versículo 10 en adelante: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en humildad y sé vivir en abundancia. ¿Qué fue lo que aprendió Pablo cuando no tenía dinero y cuando tenía dinero? Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero si tú no estás preparado para recibir esa cantidad de dinero y que prospere ese negocio y lo que tú tienes, si cuando te venga el dinero tú no estás listo, tú no estás lista para poder recibir eso o esa promoción en tu trabajo, ¿sabes una cosa? Que se revierte, se convierte en maldición tu éxito, tu popularidad, tu poder y el dinero que tú tengas. Se convierte en una maldición. Porque si lo que tenemos no lo tenemos con la bendición de Dios, lo que nos venga nos echa a perder. Porque esta es la naturaleza del ser humano. Y finalmente, Dios le dijo a Adán y Eva en Génesis 3, el día que tú participes de ese árbol, vas a morir. Y Satanás finalmente en el versículo 5 de Génesis 3 le dice a la mujer, no es cierto, no morirás. Y escuchen la última mentira diabólica, serán como Dios. Serán como Dios sabiendo el bien y el mal. La sugerencia diabólica al sugerirnos que algún día podemos ser nosotros dioses, involucra, no necesitas a Dios en tu vida. Cualquier persona que me escuche en estos momentos, no necesita decir, yo nunca he dicho que soy Dios. El simple hecho que Dios no lo tengas en cuenta en tu vida. La palabra de Dios no participa en tus decisiones, en tus consejos, en tu familia, etcétera, etcétera. Tú tomas tus decisiones, tú haces las reglas para vivir. En ese momento tú estás demostrando con tus acciones que tú le has creído a Dios. Que le has creído, a Satanás. No tomas en cuenta a Dios. Sugiere que puedes tú hacer las reglas para vivir. Que nadie te tiene que decir cómo vivir, qué es el sexo, qué es el matrimonio, si te puedes divorciar, tú no tomas en cuenta a nadie. Tú haces las reglas porque has creído la mentira de que tú eres Dios. Y también de que puedes vivir independientemente de Dios. Quiero preguntarles, ¿ustedes creen que esta mentira la ha creído la raza humana? Permítanme darles un ejemplo breve en un panorama resumido de la historia. Claro que sí. Sodoma y Gomorra, Génesis 19, por primera vez la Biblia nos habla de un grupo de varones que creyeron que el sexo lo podían efectuar entre ellos, y de ahí viene la palabra sodomita u homosexuales. Creyeron que realmente Satanás tenía la razón, no quisieron oír la voz de Dios. Dios no le trajo a Adán, no le trajo a Pepe ni a Jorge, le trajo a Eva, a otra mujer, para que nos reprodujéramos y formáramos un matrimonio santo, con dignidad, y trajéramos seres humanos, no hombre con hombre ni mujer con mujer. Tenemos a la Torre de Babel, la primera vez que los hombres creen que podían gobernarse sin Dios y alcanzar el cielo sin Dios. La primera rebelión masiva contra Dios. Le creyeron a Satanás y se quisieron hacer dioses. El diluvio universal, los hombres creyeron que podían burlarse de Dios. Comer, beber, vestirse sin tomar en cuenta a Dios, y no entendieron, y el diluvio y el juicio se los llevó a todos. Los césares romanos llegaron a creer que eran dioses y se paraban del pueblo una vez al año y exigían que todo el imperio romano se pararan delante de ellos y levantaran la mano y dijeran, Hail César.
Solo tú eres el Curios, que significa solo tú eres el Señor. Y las personas que no rindieran una adoración como dioses a los césares, los echaban a las fieras. Calígula, un emperador romano, nombró Dios a Bucéfalo, a su caballo. Lo nombró Dios. Friedrich Nietzsche, un filósofo alemán, dijo que Dios estaba muerto. ¿Qué hizo Nietzsche cuando él dijo que Dios estaba muerto? Pues él se hizo Dios, se burló de Dios y murió como hombre, no murió como Dios, y murió totalmente loco, en un hospital degenerado, como homosexual y depravado mentalmente. El hombre que había dicho que Dios había muerto se convirtió él mismo en el hazmerreír de Europa y de la filosofía. Adolfo Hitler se creyó Dios. Y como Dios quiso crear una raza de seres humanos, la raza aria, asesinó a más de 6 millones de judíos y acabó como demente, quitándose la vida él y su esposa Eva Braun. Y así tenemos miles de ejemplos: Saddam Hussein, Fidel Castro en Cuba, y emperadores y dictadores por todos lados en todo el mundo que se creen dioses, y al llegar al poder, al pueblo lo sujetan y se hace lo que el Estado dice. Aquí no hay moral más que el Estado le establezca, y cuando un gobernante se establece como Dios, es juzgado como hombre por el Dios del cielo y de la tierra. Porque nadie nos puede robar ni nuestra moral ni nuestra libertad, porque es algo intocable, es un don y es lo que le da al ser humano su dignidad. El ser humano jamás podrá ser Dios, porque Dios es el único ser no creado en el universo. Todos nosotros somos ovejas de su prado, no somos dioses. Si no somos dioses, no podemos establecer las reglas para vivir. Yo no puedo entrar a jugar siendo el América contra el Guadalajara, el árbitro, quitan al árbitro y patear y offside, porque si no hay reglas en un juego, ¿verdad? Sería el caos, sería la anarquía, sería la confusión. No hay un juego, ni en las Olimpiadas de invierno, ni en el fútbol, ni en el básquetbol, ni en el hockey, ni en ningún otro lado, donde no haya reglas. Y juegas con las reglas, o sales descalificado, o tienes un penalti, o te sacan del juego con una tarjeta roja, porque te sometes a lo que dicen las reglas. ¿Quién puso las reglas de la vida? ¿Nietzsche? ¿Platón? ¿El Dalai Lama? ¿Gurú? ¿El Buda? ¿Quién? ¿El que inventó la dianética? ¿Los padres de la masonería? Dime quiénes son los dioses que nos digan cómo vivir. Pero la Biblia dice que hay un Dios creador, Padre de Jesucristo, que nos ha dicho y nos ha establecido en su palabra las reglas del juego, y se encuentran en la Biblia. Y finalmente vemos nosotros que jamás podrá el ser humano ser como Dios, porque el diablo le dijo a Eva: serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. En otras palabras, ustedes los seres humanos, nos sigue diciendo el diablo, pueden decidir qué es bueno y qué es malo. Vean ustedes estas alternativas en la filosofía, ustedes que son universitarios. Hay 3, 6, 7 alternativas satánicas a la verdad de Dios. Rápidamente, número 1, el relativismo. Enseña que no existen verdades absolutas. Entra a la universidad y es lo primero que tus maestros te van a enseñar. Esa es tu verdad, aquí no hay más que mi verdad, la verdad de ustedes, y todos respétense unos a otros porque hay muchas verdades. Se llama relativismo. En segundo lugar, el subjetivismo, que la verdad es personal. Tú tienes tu verdad, esta es mi verdad. Yo soy homosexual, no te metas con mi vida, es mi estilo de vida, y además estas personas demandan derechos. No, que no nos discriminen a los homosexuales, aunque nos pasemos encuerados por Reforma, atrayendo sobre nosotros las miradas y degradando a los niños menores de edad, mandándonos un mensaje: te puedes encuerar y tener relaciones con los hombres, no importa lo que la sociedad diga. Además, exigen derechos. Qué increíble, ¿verdad?, sociedad en la que vivimos. En tercer lugar, tenemos el existencialismo, que la verdad se encuentra en las verdades existenciales. Esta fue la verdad que comenzó a enseñar por muchos años Jean-Paul Sartre, el filósofo del existencialismo, o el padre del existencialismo francés, en 1960. Jean-Paul Sartre dijo: no hay verdad más que la que encuentres dentro de ti. Y las pruebas existenciales o las vivencias que tú puedas descubrir, ahí las vas a encontrar en tus vivencias. O sea, si te metes un carrujo de mota de la Golden de Acapulco
y te eleva la mota o una pastilla de éxtasis o un LSD, dietilamida de ácido lisérgico, y tienes una experiencia existencial, alucinatoria, ahí encuentras la verdad y ahí vas a encontrar cosas escondidas que en el mundo de los cinco sentidos no vas a encontrar. Y cuando nosotros caemos en esa mentira es porque hemos creído la verdad de que se encuentra en la existencia, la verdad universal. En cuarto lugar, el empirismo. ¿Qué dice el empirismo? No creo lo que no veo, no creo lo que no oigo, lo que no huelo, lo que no toco o lo que no siento. En otras palabras, si a través de mis 5 ventanas del alma yo no puedo probar algo científicamente, no puedo creer que exista un mundo espiritual invisible. Y todo científico empírico es un científico limitado, porque cree que hasta ahí llega la investigación. En quinto lugar, el idealismo platónico, que la verdad es abstracta, que es imaginable, que es ilusoria. Una vez un estudiante, estaba yo en una universidad en México, y se levantó y me dijo: yo creo que yo no existo.